Arranco entonces haciendo la breve introducción de Relatos Salvajes. Confío en que la mayoría de los presentes la haya visto, de modo que no va a haber ninguna, no les vamos a estropear ninguna chiste o el asesino es el mayordomo o algo que pueda estropear de alguna manera la visión de la película. Contamos en que la mayoría la vio, así que vamos a mostrar eventualmente algunas secuencias y contar algunas cosas dentro de ellas y el cómo se hizo. La película, como ustedes saben, está conformada por 6 cuentos cuyo único vínculo es la violencia y ninguna otra cosa. La filmación no fue fácil y lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Javier Farina, que fue el rol jefe de sonido directo. Javier. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, esta película es un poco inusual a diferencia de todas las películas que nosotros trabajamos, en el cual uno empieza a filmar con los mismos personajes y los mismos actores y durante toda la película se mantiene. Entonces uno llega a conocer a esos personajes, llega a conocer a las personas. Esto teníamos aproximadamente entre 2 semanas y 1 semana y media por cada uno de los actos o cada uno de los cuentos. Entonces resultaba muy difícil, o sea, acostumbrarnos nosotros a laburar con toda esa gente. Eso fue, entre otras cosas, uno de los problemas que tuvimos, los problemas de las dificultades. Lo bueno y lo malo es que no nos aburríamos, pero teníamos que estar todo el tiempo batallando con eso. Básicamente, cada corto tenía como un pico y una caída. Por lo general, el rodaje tiene picos y caídas, el cual uno hace lo más difícil y después se puede relajar. En esta película teníamos un pico y una caída cada semana. Entonces teníamos que empezar de vuelta una película. Lo tomamos nosotros, todo el equipo de la película, como si fueran 6 películas, que fueron esos cortos. Vamos a empezar por el primero, no sé si vieron la película, que es Pasternak, que es una introducción, fue el más corto de todos. Y se filmó in situ en un avión, en Ezeiza. Entonces estuvimos básicamente adentro del avión. Entonces tuvimos que pensar muy bien cómo nosotros hacíamos para que eso suene como un avión y un montón de cosas para que sea un avión de verdad. Porque todos los personajes estaban sentados en el lugar, no había movimiento. O sea, los personajes casi no se movían, solo la gente que pasaba. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es siempre tener el punto de vista de la cámara con cómo íbamos a grabar a la gente. Y hay no sé si lo vieron también, hay una interrelación, como una cascada de personajes. Entonces teníamos que tener en cuenta la cantidad de personajes que había, porque eran muchos, con la cantidad de micrófonos que nosotros usábamos. Por lo general nosotros trabajamos a 2 cañas, una que es la principal, que toma al personaje que tiene que ser, y la segunda, que es o apoya al personaje principal, que es el plano, como vemos la cámara, el plano de él, y el off y el contraplano lo tenemos que tener también de la misma forma que sería el plano de ellos. ¿Para qué es? Para que si se llegan a pisar o el director le gusta el delivery y la performance del otro actor, pueda tener la opción de usarlo también. Entonces, en este caso es un lugar muy acotado y nos tuvimos que acostumbrar a ese lugar. Y con el trabajo de los grips pudimos cerrar el avión que sea estanco, porque en el mismo momento que estábamos filmando esto había prueba de motores de un 340 al lado. Entonces, entre la coordinación de la producción y dirección y nosotros podíamos hacer que entre esos momentos ellos podían cortar para nosotros poder filmar en este lugar y que sea parecido. Fue muy importante trabajar, el espacio era muy reducido, entonces cada plano lo teníamos que pensar para ver cómo posicionamos los micrófonos para que lo podamos usar en ese lugar. Básicamente fue un corto muy rápido, pero que tenía mucho movimiento, mucho diálogo, lo hicimos muy rápido y usamos muchos de los booms. Pregunta. Por ejemplo, ¿el director filmaba un primer plano y nada más o era toda la secuencia completa de punta a punta? La mayoría hacía la secuencia de punta a punta. ¿Es fácil hacer eso en un tubo largo? Es extremadamente difícil porque tenemos a los 8 personajes, más algunos que se sumaban, para hacerlo. Él quería tener como algo teatral, ellos tan enfrascados en ese lugar, quería que todos interactúen y ver qué sacaba de esos personajes. Entonces, nosotros, entre otras cosas, al tener una sola cámara, eso es algo que fue bueno para nosotros porque podemos tener todo el tiempo el mismo punto de vista de la cámara. En ese momento, ¿qué es lo que mira la cámara? ¿Cómo mira la cámara? Nosotros trabajamos también, aparte de grabar todos los canales separados, que son canales ISO, generamos una mezcla en canal LIR. ¿Eso para qué es? Para que el editor no se vuelva loco
y para también para que el director pueda leer, pueda saber lo que estamos filmando y que nosotros podamos saber que estamos escuchando. Porque en vez de estar patcheando por cada uno de los canales, nosotros vamos mezclando, subiendo y bajando, haciendo una premezcla de lo que vamos escuchando para hacer si los micrófonos están bien, los puntos de vista están bien y si no hay ningún ruido. Entonces nosotros con esta premezcla, para todos, porque es muy funcional, podemos saber si tal vez ese plano con ese micrófono entró en cuadro en el momento indicado. ¿Qué marca de montura antivibratoria? Es Cinelas, una marca francesa de micrófonos que es bastante particular, que hace que el micrófono quede casi suspendido, entonces puede permitir al microfonista poder mover la caña con un poquito más flexibilidad sin tener movimiento de ruido copia en el micrófono. Siguiente corto. Vamos a ir rapidito, ¿eh? Sí. El siguiente corto son las ratas. Perdón. Sí. ¿Qué auriculares son estos? Son una modificación de los clásicos 7506 de Sony con una cobertura anti-aislatoria que es similar a la que se usa en helicópteros o aviones para reducir más o menos 25 a 30 dB el ruido exterior. Entonces funciona a dos niveles, en el cual uno puede escucha menos de lo de afuera y puede trabajar con menor volumen. Entonces el oído descansa más y también confía más de lo que uno escucha antes de que se mezcle, de que escuchar el sonido que está al lado. Es decir, para no confundir lo que en realidad se está grabando eléctricamente versus lo que se filtra acústicamente a través de los bordes mecánicos contra nuestro cráneo. Sí, exactamente. ¿Qué equipo es este? Este es un equipo, el que tenemos arriba es un grabador 788 de 8 canales, más 2 de mezcla, más 2 auxiliares. Abajo es un receptor Venue de Electrosonics que recibe hasta 6 canales con un controlador inalámbrico que es para poder ver todos los canales a la vez y poder manejar la entrada de la metadata en el equipo. En el cual nosotros vemos a la vez todo lo que está pasando y podemos manejar de forma inalámbrica al equipo y poder modificar mucho más flexible toda la ingesta de materiales. Bueno, esta es Las Ratas, el corto. No sé si lo vieron ustedes. Está lloviendo todo el tiempo. Eso fue una coordinación, con una coordinación bastante grande con la producción y con la gente de efectos que lo hizo NASA Efectos, en el cual tenían en todo alrededor rociadores altos de lluvia. Aproximadamente ellos estaban gastando 1.200 litros por minuto. Entonces, nosotros sabemos cuántos minutos por día teníamos de lluvia. Entonces, esos minutos por día eran contados. En todo sentido. Entonces, para las pruebas y demás, era muy difícil, era algo que teníamos que tenerlo muy en cuenta. Con el trabajo de ellos y el nuestro pudimos trabajar en que cada rociador esté en un lugar específico en el cual no moleste ni haga ni genere ningún ruido. Y si ese rociador tenía que estar en cierto lugar, le pusimos material como unas alfombras plásticas en el cual hacía que no caiga y que no haga ningún ruido de agua. Igualmente sobre las ventanas nosotros lo que vemos es que no está cayendo agua, sino que chorrea agua. En un momento ellos quisieron que pegue agua, pero eso genera ruido. Entonces lo que pudimos modificar es que generan un chorro de agua y no hace ningún ruido así en la escena. Así en la escena no tenemos nada de ruido de agua desde afuera. Igualmente también nosotros teníamos que tener una lluvia ahí. Había un poco de ruido. Entonces, durante todos los días, ellos guardaban 1 minuto de agua, que son 1.200 litros, que era bastante, porque no había pozo, teníamos que traer un camión de afuera. Guardaban 1 minuto en el día, y ese minuto en el día nosotros grabábamos un ambiente en diferentes puntos de vista del restaurante. El restaurante sucede, la locación es un restaurante de verdad, y la cámara está en casi todos lados. Está en la cocina y está también en el salón. Entonces nosotros fuimos grabando 1 minuto por día en cada diferente lugar donde habíamos filmado para que después los chicos puedan trabajar con ese ambiente y con esa lluvia. Sacábamos todos los que eran los cobertores y nosotros queríamos que genere ruido. Sacábamos todo eso, generaba ruido y lo poníamos. También teníamos un reto muy grande que son todas las ventanas. Esas ventanas generaban reflejos. Y como lo vemos acá, con el trabajo de cámara y todas las luces que pueden ver arriba están cubiertas para poder tratar de reducir los reflejos, que fue algo muy difícil de buscar. Pero por suerte los microfonistas que teníamos eran muy experimentados y pudieron sortear eso. Siguiente cuento. Sí.
El más fuerte. Este fue uno de los más difíciles físicamente, porque realmente estábamos en una locación en Salta, en el medio de la nada, a mitad de una ruta en la cual nosotros no teníamos ningún tipo de comunicación y tardábamos 2 horas para cada lado en filmar. Igualmente, aunque pasó eso, el momento que llegamos había un lugar de construcción y estaban construyendo un nuevo puente. Entonces, en un lugar donde no había nada y que nadie vive y que no hay ningún problema, teníamos un obrador a 200 metros que parecía que estaba al lado. Entonces tuvimos que parar, hablar con la gente de locaciones y poder parar ese obrador, pero tampoco lo podemos parar porque es una obra pública. Entonces eso se retrasaría 2 semanas, que es lo que filmamos. Entonces había una coordinación con la gente de producción y locaciones en el cual el obrador trabajaba mientras nosotros estábamos parados y mientras nosotros estábamos filmando, ellos paraban. Ellos empezaban a trabajar. Este corto es muy dinámico, lo cual significó también tener muchas cámaras de diferentes lados, lo cual nosotros, y cámara cars y rigs en el auto y movimientos, entonces lo que nos obligó es a desaparecer, no podíamos aparecer, no podíamos estar en la toma porque era la cámara y se veía y el auto venía. La cámara estaba escondida también con un plano largo y por eso lo que estábamos usando son antenas con micrófonos inalámbricos, también micrófonos alámbricos, pero conectados a través de un sistema inalámbrico. Yo recibía todo ese material inalámbricamente, eso estaba más o menos a 100 metros, en una loma, como lo vieron antes, recibiendo todas las señales de eso, del micrófono interno dentro del auto, esto justo exactamente, ¿ven dónde está la cámara? Eso era un 180, que era un plano entero del auto. Y es el momento en donde lo quiere atropellar y Walter, que es el del Peugeot, trata de salir. Entonces, eso tenía diálogo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la única forma de hacerlo era un punto de vista de la cámara aproximado y micrófonos a cada uno de los personajes. También un micrófono dentro del auto porque había una cámara dentro del auto. Entonces, fue muy difícil llegar a eso, pero bueno, pudimos inalámbricamente llegar a todos los micrófonos de la misma forma que nosotros hubiéramos estado adentro, no podíamos escondernos. ¿Cómo hacían la claqueta para las 2 cámaras que tenían encuadres tan distintos? La claqueta era separada y cada uno tenía un inalámbrico. Igualmente también trabajamos por timecode. Si alguna de las claquetas no la podía llegar a agarrar, se sincronizaba por timecode, porque trabajamos con la Alexa, que tiene buena estabilidad, y una vez que se sincroniza con el grabador, se mantiene durante mitad del día. Bueno, esto hizo que nosotros estemos en esta posición, que es rarísima. También tenemos que tener un plano, un general, y también uno pierde control de esas cosas. Entonces, estando a 100 metros, cualquier cosa que pase, uno tiene que tratar de prever absolutamente todo. Y eso es, bueno, es experiencia y ensayo, saber qué cosa puede fallar en eso. Es el auto que iba y venía. Entonces, cómo nosotros podíamos tratar de tener un sonido que no sea inalámbrico, un poco más abierto con eso. Y también hubo otros momentos que realmente los otros son muy difíciles de microfonear, porque son todos redondos. Que la única forma era, como este es el plano cenital justo, que cuando pasan los autos, pero también tiene diálogos, porque la mayoría, Cifrón muchas veces no hacía un plano corto, sino hacía grababa toda la escena entera o parte de esa escena. Entonces teníamos que tratar de cubrir todos los ángulos nosotros para poder ver qué parte iba a usar, porque él tampoco sabía, él quería tener material para poder trabajar. Entonces teníamos una grúa cenital que estaba grabando la escena, que después pasaba y casi se caía. Entonces teníamos que tratar de ver todas las posibilidades de cómo podía cortarse ese plano. O sea, que el sonido sea útil en toda la extensión de la toma. En toda la extensión de la toma, que es extremadamente difícil. Con una calidad también, o sea, que no sea nada más por un inalámbrico y que suene lo que dicen, sino tener espacio, movimiento y que tenga la espacialidad de una caña. Después, bueno, los planos cortos, que siempre le pedíamos que haga planos cortos de la escena, que igual lo hacía porque Damián lo hace, filma de todos lados, podíamos tener los diálogos limpios para después, eventualmente, que ellos lo puedan reemplazar con el diálogo del plano general. Bueno, esta es la propuesta. Digamos, fue el más cómodo entre nosotros, porque era una casa que no tenía nada de ruido, que no tenía nada, pero tenía mucho diálogo, corto. Y tenía muchos personajes también, a diferencia del otro. Y también tenía 2 voces que son, para mi gusto, una de las mejores, que es Oscar Martínez y Osmar Núñez, que son increíbles las voces que tienen. Entonces, lo que nos focalizamos en estos cortos es a grabar a detalle
todos los diálogos y las imperfecciones y todas las cosas que ellos tenían. Porque cada inflexión que tenían estos era parte de la actuación. Entonces con Damián buscamos ese golpe, esa fuerza que tenía la voz de cada uno. Por eso nosotros, como hemos visto al principio, tratamos de cubrir todos los ángulos, que la escena entera funcione por sí misma y no dejar nada afuera, que un off no sea un off, sino sea parte del on, para que se pueda usar, porque tal vez ese pedacito de ese delivery de actor podía ser usado en una toma, para que él lo pueda usar, porque a José Luis le guste una parte y lo pueda poner. Entonces, nosotros de alguna forma somos los que buscamos y sacamos material para que ellos trabajen y puedan editar. Play. Sí. Bueno, este es Bombita, que es, digamos, como era la estrella. Era el primero que hicimos también y tuvimos bastante tiempo. Es uno de los que tuvo más movimiento de locaciones también, porque era muy movido. Y fue un reto porque tal vez teníamos un company move por día. Cada día nos movíamos. Entonces, en este momento estamos viendo que ese no es Darín, es un extra, esto es un ensayo, pero todos los ensayos tratábamos de ver la misma forma que íbamos a filmar, porque tal vez Darín venía y filmaba nada más una toma sin ensayar. Entonces teníamos que tener todo listo y todo preparado para poder filmar el momento que él llegaba y no podíamos equivocarnos. Entonces teníamos que prepararnos y ver todos los ángulos de cosas que pueden tener problemas para poder apuntar y no perder una toma, que tal vez hacíamos 2 tomas de él y se iba. Eso también exigía filmar en lugares que no teníamos corte de calle y no teníamos nada, teníamos que tratar de luchar para poder sacar tomas que estén bien, porque tal vez hacíamos 2 o 3 tomas y grabamos sonidos solos de esos. La mayoría de las veces ahora vamos a ver cómo pasa un auto en medio de la toma. El auto está también. Entonces tuvimos que grabar un auto pasando en el mismo lugar y vimos también grabar un sonido solo de Darín y el otro personaje para poder reemplazarlo encima de la misma toma y que sea natural, porque para ellos es muy difícil también, para los actores, hacer algo 10 meses después, 3 meses después en otro lugar. Entonces muchas veces el sonido solo, aunque esté fuera de sincro, el que no parezca, es muy muy importante para que todos puedan trabajar, porque hasta a veces el editor lo reemplaza y ese mismo sonido solo se transforma en parte de la toma. Después uno lo mira delicadamente y ese sonido solo está fuera de sincro. Uno le dice, pero como se escucha igual a las tomas anteriores, por la posición del micrófono entra perfecto. Bueno, este es Hasta que la muerte los separe. Este fue el corto que nosotros tuvimos como fue el reto máximo, porque realmente eran muchos extras, mucha gente, aunque era en un solo lugar y estábamos cómodos, tenía muchas situaciones y tenía mucho movimiento. Por suerte tuvimos el inicio, que es esta parte, que es todo un preámbulo a la llegada, a que pase la fiesta, en el cual nosotros pudimos grabar todo perfecto como tiene que ser, y después cuando fue la fiesta tuvimos que trabajar con Damián, que quería pasar música a la vez. Entonces, ¿cómo trabajamos con el director para ver los planos y cómo trabajamos el momento que él necesita diálogo para poder parar el playback, el momento específico en el cual necesita diálogo y seguir en el momento en el que él no lo necesita? Entonces, en ese momento tenemos que hablar muy bien con él y con toda la gente para poder tratar de silenciar a todos los extras, parar la música en las líneas de diálogos que él quería y seguir la música para que todos los actores actúen de la forma en la cual deberían ser una fiesta, con mucho ruido, que por lo general uno cuando apaga la música se bajan y se pinchan y bajan el volumen. Entonces también quería fuerza, quería algo explosivo, y pudimos trabajar con él con todos los extras y toda la gente para poder llegar a esa explosión de la fiesta. ¿Algún comentario vas a hacer vos sobre esta toma en donde solo se ven 2 cañas? Bueno, principalmente eso es el trabajo del microfonista, que es importantísimo para que uno pueda sentirse relajado y poder trabajar en escuchar. O sea, por lo general, este microfonista, que es el principal, que vemos en la caña izquierda, es el que mantiene el cuadro. Él ve y dirige al otro micrófono. Entonces vemos cuando se mueve, el otro micrófono se mueve, porque le va dirigiendo el cuadro, él va viendo cómo se va moviendo la cámara y cómo lo va haciendo. Entonces va moviendo el micrófono, y el otro microfonista, que por lo general es el que lo sigue, que siempre tiene que haber una persona que sea líder, porque si no pueden chocar, cómo va dirigiendo la escena. Como uno baja, el otro baja. Como uno sube, el otro sube. Entre los dos van manteniendo también una equidad entre los 2 micrófonos y el espacio. Por 2 razones, perdón. Una es para que ambos personajes iluminados, por llamarlo de alguna manera, por cada micrófono, tengan el mismo plano.
sonoro, la misma distancia de la membrana a la boca. Y por otro lado, porque es posible que el segundo microfonista tenga relativamente menos experiencia que el microfonista líder. Esto quiere decir que le cuesta trasladar al segundo microfonista la experiencia que el primero tiene sobre cómo ve desde esa postura, desde esa altura, desde el piso, donde está la cámara y su respectivo lente, 35, 50, todos números de milímetros de longitud focal. Sí, el microfonista líder sabe cuál es dónde es el borde. Nada más que por estar parado al lado sabe que allá, 2 metros más allá o 3, tiene que ser el borde. Ese know-how, esa experiencia no la tiene el segundo microfonista. De allí la intención de copiar. ¿Qué más? Música del exterior. Una de las partes más difíciles de toda la película fue es un piso 23 o 25 en el medio del microcentro, con mucho viento, y también estamos en una locación en la cual era parte de base de datos, tenía un montón de maquinarias que no se podían apagar. Entonces tenemos atrás de cámara un montón de aire acondicionados que la única forma de poder trabajar con eso era, le hicimos una caja de material acústico para poder tapar, reducir, no tapar, la intensidad del ruido generado con una ventilación. También esta escena fue muy difícil para las condiciones climáticas. Tuvimos un primer día en el cual fue relativamente normal, así, que no había viento, pero estamos en un piso 25 que casi da a Puerto Madero, y ya el segundo día había extremadamente viento. O sea, el viento que había era tan fuerte que directamente no podían escucharse y no podía parar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar con eso? Bueno, hay momentos que realmente uno tiene que dejar pasar y no había forma de corregir eso. Entonces, parte del trabajo es saber también cuándo uno puede dejar las cosas, cuándo uno puede no resolverlo. Y que el trabajo vendría a ser de él, le pasamos la pelota a él, por eso. Bueno, más trabajo de los microfonistas y teniendo ese punto de vista importante de tantos personajes, de cómo se mueven. Es como un ballet el de ellos. Es un ballet, ellos se mueven con los personajes, se mueven con la cámara, se mueven con las luces, se mueven a través de las sombras, trípodes, y ellos son los que manejan el set. Estos chicos son los que manejan el set y los que, de alguna forma, es el contacto entre el sonidista que está sentado en el rack con el director y lo que está pasando realmente y la cámara en el set. Ellos son los que manejan las cosas. Los que me dicen lo que está pasando y los que comunican todas las preocupaciones de uno. Pues bien, esencialmente con este cuento ha terminado tu exposición. Le damos un aplauso a Javier.